¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido con el curso, hermano? ¿Sí? A ver, díganme, ¿cuánto estamos tomando el curso? A ver, levántenme su mano. Muy bien. Bueno, la mitad es ganancia, ¿no? De todas maneras, te quiero invitar a que, si no lo estás tomando, pues todavía tenemos clases, hermanos. Ahí pueden entrar a la página y ahí están los maestros que estamos dando el curso. Todavía puedes anotarte, por supuesto que sí. Bien, pues vamos a poner en estos momentos, este momento a nuestro Dios, y te voy a pedir que me ayudes a orar inclinando tu rostro. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor, te queremos agradecer por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad, por todo aquello, Padre, que haces para que nosotros estemos bien, por todas las cosas que has hecho para que tu pueblo esté bien, y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de las maravillas que tú haces. Así que te rogamos que en estos momentos nos ayudes a ser sensibles a tu palabra y que sea palabra tuya y no de hombre lo que se hable en estos momentos. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues hoy tenemos un tema muy controversial en muchas iglesias, ¿sabes? En muchas partes. Es un tema muy controversial porque en algunas iglesias hacen lo que pues no dice la Escritura. Esa es la realidad. O sea, no sé por qué hacen tanta controversia cuando no me pueden mostrar en la palabra que así sea, ¿sabes? Y bueno, la palabra de Dios se traduce así sola. Tú no la puedes traducir a como tú quieras o puedes pensar que porque dice una cosa, bueno, entonces vamos a hacer esto. No, hermanos, la palabra de Dios es así. Aquí dice lo que se tiene que hacer y Dios ordena por medio de sus siervos, por medio de sus profetas. Se escribió la escritura, se cerró el canon y se dijo todo lo que se tenía que decir. No dudo que alguna vez tal vez pienses que Dios te habla y que pues tendrías que ponerle unas hojas más a la Biblia. No dudo que lo hayas pensado así en algún momento, pero quiero decirte que al final de la palabra de Dios siempre hay una exhortación. Y dice, maldito aquel que le ponga o que le quite. Y yo espero en Dios que nosotros nos quedemos con la revelación que Dios nos ha dado por medio de esta escritura. Te voy a pedir por favor que me acompañes ahí en el libro de Hechos 2. Hoy el tema pues está un poco arduo y es el don de lenguas. Muy controversial en algunas partes. Y como dice el libro, uno de los puntos más controversiales dentro del tema son los dones espirituales, el don de lenguas. ¿Ves? Hay muchos cristianos que hoy están determinando su fe en esto, en el don de lenguas. Y están queriendo sobajar a aquellos que verdaderamente están estudiando, haciendo una exégesis correcta de la palabra de Dios, para saber realmente qué es lo que Dios nos está diciendo, nos está ordenando y cuáles son los pasos a seguir para obedecer a nuestro Dios. Y bueno, quiero empezar con Hechos 2 para saber de qué vamos a hablar, hermanos. Como ustedes sabrán, estamos hablando del día de Pentecostés. En ese día de Pentecostés vino de lo que vamos a hablar hoy, hermanos. Las famosas lenguas, las lenguas que se repartieron entre aquellas personas que estaban ahí en ese aposento alto. Vamos a leer ahí Hechos 2 del 1 al 13 y dice así: cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo. Escucha, pon atención en cómo dice la escritura. Y de repente vino del cielo un estruendo, ¿cómo? No dice vino un viento, dice ¿cómo? De un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, ¿ya viste? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, vean todo lo que vamos a ver ahí, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en cada uno de nuestra lengua en la que dice ¿qué? En la que hemos nacido. Desde ahí vamos viendo que son lenguajes de lo que está hablando la palabra de Dios, que es algo entendible. ¿Ya viste? Dice, en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua. ¿Qué, hermanos? Las maravillas de Dios. Escucha, y vamos viendo las lenguas que fueron una señal, ¿verdad? Para hablar, ¿qué? Dice aquí, las maravillas de Dios. No es algún balbuceo o algo que no se entienda, ¿sabes? No es así. La palabra de Dios es bien clara. Y si tú y yo queremos ponerle, como dicen por ahí, de nuestra cosecha, o creer que tenemos ese don de lenguas, bueno, pues tal vez tú hables inglés, español, árabe, hables ruso y todas esas situaciones sin que sepas hablarlo. Pero necesitamos que aquí haya árabes, rusos e ingleses y todas esas personas, porque vamos a ver más adelante para qué son las lenguas. Las lenguas no es para que te hagan ver más espiritual. Sabes, yo soy mejor que tú porque hablo en lenguas. Es tanto que dijéramos aquí, yo soy mejor que tú porque yo predico, porque yo doy clases, porque yo canto en la alabanza. No es cierto, hermanos, no es cierto. Eso es una mentira. Todos nosotros somos exactamente iguales. A unos nos tiene el Señor allá, a otros nos tiene acá, a otros acá. ¿Pero por qué? Porque Dios reparte los dones como Él quiere. ¿Sí? Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, están borrachos. Eso es lo que decían, ¿sabes? Porque empezaron a hablar en otros idiomas. Y el Espíritu Santo se posó sobre ellos y fueron, dice, llenos del Espíritu Santo. En esos momentos, Dios estaba ordenando que se predicara la palabra de Dios, que se predicara las maravillas del Señor. No es para que ellos quedaran bien, no para que todos los admiraran y dijeran: mira qué bárbaros, qué preparados están. Tan simple como esto, hermanos. Dios no eligió a personas preparadas para ser sus apóstoles. Y el único preparado, ¿qué crees? Lo traicionó, lo entregó, aceptó monedas por él. Y Dios tenía ahí recaudadores de impuestos, pescadores, y así sucesivamente, ¿sabes? Así es que tu intelecto, perdóname lo que te voy a decir, no sirve de nada si no adoras a Dios. Lo que tú y yo seamos no sirve absolutamente de nada si no obedeces al Señor. Podrás tener muchas cosas, 1000 cosas, reconocimientos de la gente en tu trabajo y en todas partes, pero busca el reconocimiento de Dios, que es lo único que va a servir. En aquel tiempo sucedió todo esto. Pentecostés se refiere a la fiesta de las semanas. Si tú lo puedes leer ahí en Hechos, después si lo puedes leer
de corrido. Y bueno, después de la Pascua, entre mayo y junio, era una de las 3 fiestas anuales, ¿verdad? En las cuales la nación se juntaba y se juntaban muchas otras personas. Se reunía todo Jerusalén y muchas personas más. Y en ese momento estaban muchas personas ahí, ¿verdad? De todas partes, de todas las regiones. Unos hablaban lo que hablaban ahí, ¿cómo se llama, hermanos? Lo que se dice como lengua español, inglés, francés, arameo, etcétera, etcétera. Unos hablaban en esas lenguas y otros no. ¿Y por qué tuvo que ser este estruendo? Escucha, primero el Señor llama tu atención, ¿sabes? Viene un estruendo y dices algo va a pasar. Como cuando truena el cielo, volteas y dices va a llover. Ya sabes que va a llover. Y ves el cielo medio grisazo y dices, híjole, y va a estar fuerte. Y sabes que está lloviendo de aquel lado y ahora de aquel lado. La señal de que va a llover, ¿sabes? Y estas señales que Dios hacía es porque algo iba a pasar. Y cuando dice que las lenguas se posesionaron, vinieron hacia los discípulos, entonces es la señal que viene a tener un propósito. Así que las lenguas, hermanos, vienen con una señal para un propósito. Tú estás aquí con un propósito. No estás aquí por chulo, bonito, lindo y hermoso, ¿verdad? Estás aquí porque Dios ha decidido que seas su hijo. Y ahora recordemos que el libro de los Hechos es un libro histórico, no es doctrinal. Y hoy muchas iglesias lo agarran como doctrinal, tanto esto como Corinto. Vamos a ver qué sucede en Corinto, hermanos. Una iglesia que estuvo de desobediente casi siempre. Había mucha desobediencia en Corinto. Uno de estos puntos era que ellos se decían y se creían mejor que los que estaban ahí y estaban discriminando a aquellos que verdaderamente sabían que eso no se tenía que hacer. Y ellos pensaban que eran mejor que los demás. Dios nos libre de pensar aquí, hermanos, que un predicador, que un pastor, que un maestro sea mejor que todos los demás. Dios nos libre de pensar eso. Dios te libre a ti también, escucha, de pensar eso. No es así. Dios nos libre de ver y exponer algo que no le agrada a Dios. Debemos entender que el don de lenguas o el hablar en lenguas, finalmente debemos de precisar de qué manera, dice aquí la palabra de Dios que se hable, de qué manera se tiene que hacer y cómo se debía ejercer ese don. Ahora bien, como nos lo pusieron en el libro, hermanos, las palabras que se utilizan para traducir los pasajes que tienen que ver con este asunto, dice que no siempre son las más afortunadas. Pues por ejemplo, la palabra glosa, que es traducida como lengua, porque alude al órgano físico, también se refiere a idioma o lenguaje. Por lo que cuando se traduce, tendría que decirse lenguajes. Hay una palabra glosolalia que esa no existe en la palabra de Dios. Y esa la usa mucha gente, ¿sabes? Decir algo que no está en la Escritura. Actuar algo que no dice la Escritura. Y ahí en Hechos 2, del 1 al 13, hermanos, nos está hablando de toda esta situación. No podemos venir y porque dice aquí se posaron y hablaron en lenguas, pues mire, entonces ahora también lo tenemos que hacer nosotros. Y hay iglesias y hay seminarios, se escucha, que enseñan a hablar en lenguas. Y yo digo, pues, ¿qué lenguas enseñan, no? Y tú los escuchas diciendo y hablando cosas que realmente ni siquiera existe, ni siquiera es un idioma, ¿no?
Y dices, qué barbaridad, esto está tremendo. La situación en Corinto, hermanos, otra vez Corinto, ¿recuerdas? Corinto siempre ha estado lleno de muchas cosas, de mucha desobediencia. Corinto siempre ha hecho lo que se le ha dado la gana, siempre hacía lo que quería. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo? Que no se mencionan pastores o ancianos que están haciendo las cosas mal. Se está dirigiendo la grey. Todos querían tener el don de lenguas, todos desean tener el don de lenguas, todos hacían lo que querían, todos hablaban y gritaban y decían. Y la palabra de Dios nos enseña que no es así. Escucha, la llenura del Espíritu Santo que se dio en aquel momento para que ellos pudieran hablar en lenguas, es la misma llenura que debes de tener tú y que debo de tener yo para obedecer la palabra de Dios, para que lo que te ha mandado eso hagas, para que tu ministerio le agrade a Dios, ¿sabes? También debes de tener esa llenura del Espíritu Santo. Esa llenura es en todas las áreas, hermanos. No es que, pues ya la llenura en el don de lenguas. No. La llenura del Espíritu Santo para que prediques, para que cantes, para que alabes, para que estés en el sonido, para que estés dando clases. Para todo eso se necesita la llenura del Espíritu Santo. Y no es exclusivamente para poder hablar en lenguas. Hechos nos muestra que a partir de ese momento el pueblo de Dios sería conformado por las personas, escucha, de todas las naciones, y marcó el paso de Israel a la iglesia. Pero repito otra vez Corinto, hermanos. La iglesia de Corinto siempre pasaba por dificultades. Si tú puedes ver Corinto, te darás cuenta que la carta va dirigida a los corintios y es pura exhortación, porque están haciendo lo que no conviene, porque a Dios no le agrada lo que estamos haciendo, porque todo lo que pasa, hermanos. Y hoy espero que tú y yo entremos verdaderamente a ese aposento y podamos entender lo que dice la Escritura. Ve allá 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Fíjense cómo empieza en el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que ¿qué? ¿Sí lo tenemos ahí, hermanos? Entonces, otra vez, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo ¿qué? Que profeticéis. No está hablando que tengas nueva profecía. Escucha, el canon de la Biblia se cerró. No está hablando de que Dios te va a hablar y vas a decir algo nuevo, algo diferente a la Escritura. La profecía de la que habla aquí la Escritura es la Escritura misma. Es la palabra de Dios. Es lo que está escrito aquí. Por eso dice Pablo, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla ¿en qué? En lenguas, ¿qué dice? No habla a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios, pues nadie las entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Hermanos, debemos de entender estos pasajes, ¿sabes? Hoy las sectas que existen han agarrado estos pasajes para decir, ya ves, aquí lo dice que se puede hacer. Pablo está hablando hipotéticamente en estos pasajes, hermanos. Entendamos, Dios nos da un entendimiento para que podamos ver lo que dice la Escritura. Y de aquí se agarran muchas personas y dice, pues yo hablo para Dios, yo oro para Dios, yo hago las cosas para Dios. Todo lo que hacemos aquí tiene que ser para Dios. Todo. Y el hablar en lenguas, hermanos,
tiene un propósito. Dice versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y ¿qué más? ¿De qué te sirve un don de lenguas? ¿Para qué te sirve? ¿Para qué te sirve? Como dice aquí Pablo, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Tú crees que para Dios es importante que te dirijas en una iglesia hablando en lenguas? Y más adelante nos va a decir, y si lo quieres hacer, porque siempre haces lo que se te da tu gana, porque se te dice que no lo debes de hacer y siempre lo vas a hacer, hazlo en tu casa, hazlo para ti. No vengas a tropezar a la iglesia del Señor. No vengas a querer pensar o a querer que todos los demás te admiren porque estás balbuceando y diciendo cosas que nadie te entiende. Y dice Pablo, tanta clase de idioma hay y todas tienen su significado. Pero vamos a seguir, dice versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Esto no está en los mejores manuscritos, o sea, lengua extraña se refiere a una lengua que se puede traducir. Pero así lo tenemos aquí, sin embargo, es una lengua que se puede traducir. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué? Edifica a la iglesia. Una pregunta, hermanos. ¿Tú y yo necesitamos que alguien nos hable en lenguas aquí? ¿Tú y yo necesitamos eso? Y si habla en lenguas alguien, más adelante vamos a ver, dice que tiene que haber un intérprete. Y también dice, y si habla en lenguas, que hable 1, 2 o máximo 3. Pero que tenga su intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación. ¡Wow! Y tú ves en diferentes iglesias y entras y todos están haciendo cosas y diciendo no sé qué tanta cosa. Pues es una iglesia, ¿qué, hermanos? ¿Es una iglesia cristiana o qué iglesia es? Porque entonces ¿a quién le están predicando? Si las lenguas las mandó el Señor a los apóstoles para predicar la palabra de Dios, para que entendieran las maravillas de Dios. Y ahora ya lo entendemos, ahora ya sabemos lo que Dios ha hecho en tu vida y en la mía, porque ahí en tus manos tienes la profecía. En tus manos está la profecía. No necesitas que vengan a decirte cosas más, cosas vanas, cosas inherentes, cosas que que no están en la palabra de Dios, ¿sabes? Dice el versículo 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Ya viste? Y dice, ya ves, Pablo dice que todos debemos de hablar en lenguas. Pablo dice que cuando tú te conviertes al Señor, entra el Espíritu Santo a morar en ti y entonces hablas en lenguas. Y yo lo he buscado aquí y no lo encuentro, hermanos, a no ser que tengan otra Biblia. Pero aquí no lo dice. Él dice que se predique la palabra de Dios, que se profetice. Profetizar es esto, lo que estamos haciendo ahorita, hermanos. Y me vas a decir, ay, te sientes un profeta. Todo el que hable la palabra de Dios está profetizando, ¿sabes? Y no porque te pares aquí eres un profeta, eres profeta porque Dios, cuando tú predicas la palabra de Dios, estás profetizando la escritura.
Estás hablando de las maravillas de Dios. Estás hablando de la salvación del Señor. Estás hablando de aquella grande salvación cuando Jesucristo fue a esa cruz a morir por ti y por mí, a dar su vida por ti y por mí. No le importó pasar por todo lo que pasó, ¿sabes? Dime qué has sufrido tú que crees que hablas en lenguas y que eres lo mejor de esta vida, de este mundo. ¿Qué has hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te crees que eres para decir que eres mejor que los demás? Si de alguien podemos decir es de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida por ti y por mí. Él se entregó por ti y por mí. Él te perdonó tus pecados y los míos. Y hoy te puedes llamar hijo de Dios por voluntad del Padre, ¿sabes? Y no venir aquí a decir, y mira ahora lo que dice, y nosotros tenemos que ser más espirituales. Hermanos, por Dios, el hablar en lenguas no te hace más espiritual. De hecho, ni salvo te hace, vamos. Si no tienes a Dios morando en ti, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Y si buscas el reconocimiento de los hombres y de los demás, quiero decirte que estás perdido, estás perdida. No eres hijo de Dios. El hijo de Dios no se comporta de esa manera. Dime cuándo oíste hablar a Pablo en lenguas. Dime cuándo oíste a Juan hablar en lenguas. Dime cuándo en Tesalónica se habló en lenguas. Dime cuándo en todas las epístolas se habló en lenguas. Se habló exclusivamente ahí y en otros 2 pasajes. Nada más, nada más. Ahora, si tú crees que hablas en lenguas, pues quiero ver que lo hables y que haya aquí gente que no las entiende y que tengas un intérprete para que interprete y nos diga qué estás diciendo. No evitemos hablar en lenguas. No, ok. Si tú lo vas a hacer, hazlo, pero hazlo conforme a la palabra de Dios. ¿Las lenguas cesaron en Hechos? Pues para mí sí, pero tal vez para ti no. Y tal vez Dios haga una excepción por ahí y puedas hablar en lenguas y predicarle a otra persona. Pero aquí está claro para qué fueron esas lenguas. Aquí está clarísimo. Dice versículo 5 otra vez, así que quisiera que todos vosotros habláis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Versículo 6, ahora pues, hermanos, fíjate lo que va a decir Pablo, y piensa lo hipotético que está hablando. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? ¿De qué aprovechará? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Está poniendo claros ejemplos, hermanos. Aquí tenemos una alabanza, ¿verdad? Y cuando empieza a tocar Tania y empiezan a cantar, iba a decir los muchachos, cuando empiezan a cantar, ¿verdad? Tú sabes en dónde entrar. ¿Por qué? Porque el tono de la música te indica en dónde entrar a alabar. Y además de todo eso, te ponen aquí las letras. Ya, si con todo y eso dices, yo soy mejor que esa alabanza, dices, ¡qué barbaridad! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Entonces, Pablo está diciendo, imagínate, si un instrumento inanimado tiene que sacar una nota perfecta para que se escuche bien y sepas de qué está tocando, qué vamos a cantar, qué vamos a hacer, ¿verdad? Pues con más, hermano, cuando tú hables la palabra de Dios, por favor, dice en la Escritura que no seamos niños en el modo de pensar.
Ya Dios te salvó, ya te rescató. ¿Qué más quieres? Ahora quieres sentirte mejor que los demás. Humíllate delante de Dios. Haz la voluntad de Dios. Dale gracias a Dios por la gran salvación que nos ha dado. Dale gracias a Dios por aquella muerte tan cruel que sucedió en aquella cruz del Calvario. No vengamos ahora a pensar que, ay, soy mejor cristiano que él. No, pues yo soy mejor que él. Ay, mira lo que dijo el predicador, eso está mal. Aquí dice que esto y aquí, y mira la alabanza. No, pues yo cantaría mejor que Agustín. La verdad. Perdón. Imagínense, hermanos, ¿cómo es posible entender una música si no tiene concordancia, no sabemos? ¿Y este qué está tocando? ¿Qué va a hacer? Y esto sucedía con las lenguas aves. Dice Pablo, si entra un indocto o alguien que no sabe a la iglesia y los escucha hablar a todos así, de esa manera, ¿no dirá que estáis locos? Pues ¿a quién quieren convencer? Y entonces uno hablaba y el otro dice, pues yo no me dejo, yo también voy a hablar. Y el otro balbuceaba y el otro también. Y así hacían las cosas, ¿sabes? Hermanos, demos gracias a Dios porque estamos en una iglesia en donde no se practican tales cosas. En donde hay una doctrina sana, apegada a la palabra de Dios. Porque ahora todo agarran para decir, ya ves, ahí dice, ya ves y ahí dice. Y de ahí no lo sacas, hermanos. Ni siquiera aquí un apóstol habla en lenguas, hermanos. Un predicador, no se menciona a nadie de ellos, se está mencionando hacia la grey. Y se está dirigiendo Pablo hacia la grey. Y todavía les dice hermanos, porque el hecho de que tú te sientas mejor que los demás o quieras pensar que eres mejor que los demás, no es que no seas hijo de Dios, que tal vez seamos hijos desobedientes. Y así como el padre escucha, educa a los hijos y a veces les tiene que arrimar, ya sabes, la tierrita a los árboles, ¿no? Para que entiendan, de esa manera es igual con todas las iglesias, hermanos. Y aquí sucedían muchas cosas. La intervención de estas lenguas, si es que existieran, ¿verdad?, las tienen que aclarar por medio de la interpretación. Escucha, cualquier uso privado de este don queda excluido por varias razones. Te voy a decir cuáles. Punto número 1. Es una señal para los no creyentes, lo dice el versículo 22. Debe someterse a un intérprete o traductor para que tenga sentido incluso para el que habla en lenguas. Y punto 3, para edificar a la iglesia. ¿Y cuáles de esos estamos usando? No, sino que ellos se iban de filo y hacían y decían. Fíjate lo que dice el versículo 7 al 9. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. ¿Cómo? ¿Quién te va a entender? Y como dice, ¿no? Van a decir que estás loco, pues ¿qué se trata? ¿De qué estás hablando? Y si estás hablando esto, bueno, dime qué estás hablando. No, pues yo no sé de lo que estoy hablando. A mí se me dio el don de las lenguas. Ok, vamos a suponer que sí es cierto. Dame tu intérprete. Lo que tú estás diciendo
que el intérprete diga lo que estás diciendo para que se edifique la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí venimos, hermanos, escucha, a edificarnos, ¿verdad? No venimos a ver quién predica mejor, o a ver quién canta mejor, o a ver quién da clases mejor. No venimos a eso. Venimos para que todos los ministerios que tú y yo tenemos es para edificar a la iglesia. No es para ti, es para los demás. Tu ministerio no te pertenece a ti, le pertenece a los demás. Y Dios te ha dado ese ministerio para que lo pongas por obra delante de todos. Para eso te dio el Señor ese ministerio. Para eso Dios te permite hacer su voluntad. Para eso estás aquí, para alabar, para glorificar al Señor con tu voz. Ama a Dios. Y entendamos lo que dice la palabra de Dios. Fíjate lo que dice ahí el versículo 10. ¿Tantas clases de qué? ¿Tantas clases de qué, hermanos? De idiomas hay seguramente en el mundo. ¿Y qué? ¿Y ninguno qué, hermanos? Ninguno de ellos carece de significado. Por Dios, la palabra de Dios es bien clara. ¿Por qué te estás saliendo de aquí? Es que yo hago lo que dice la Escritura. No, no estás haciendo lo que dice la Escritura. Si lo hicieras, te comportarías como un varón o una mujer perfecta delante de Dios. Dios te ha dado la misericordia, el amor, la bondad. Dios te ha dado la fuerza para seguir adelante. Tantas clases de idiomas hay que seguramente ninguna de ellas carece de significado. Todas las lenguas, glosa, hermanos, todas tienen un significado, absolutamente todas. Ahora bien, tú me puedes decir, es que las lenguas siguen existiendo. Pues sí, hay muchos países y se hablan otras lenguas, ¿verdad? ¿Y tú crees que la palabra de Dios no se ha predicado en todos esos países? ¿O crees que tú eres el mejor para ir a predicar a esos países? No, hermanos. Cuando dice aquí en la Escritura que estaban reunidos todos, ahí estaban de todas las naciones, bajo el cielo, dice la palabra de Dios. Por tal motivo, todos han escuchado la palabra de Dios. Todos, escucha, cuando estudiamos Romanos, vimos que había una iglesia fundada en Roma. ¿La fundó Pablo, hermanos? No. Entonces, ¿de dónde salió esa iglesia? ¿Quién la fundó? ¿Quién habló ahí? Los que estaban en el día del Pentecostés, ¿sabes? De ahí salieron y de ahí fundaron la iglesia en Roma. Y obviamente Pablo quería ir allí, pero no, él no la fundó. Entonces quiere decir que la palabra de Dios se ha extendido por todas partes, ¿verdad? Todos los países saben que existe nuestro Dios. Y muchos dicen, yo no creo en Dios. Gracias a Dios que no creas en Dios, ¿verdad? Dice el versículo 11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será, ¿qué, hermanos? Como extranjero para mí. ¿Ya vieron? Así también vosotros, versículo 12, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos, ¿para qué? Para edificación de la iglesia. Otra vez, hermanos, para edificación de la iglesia. No dice para que tú te edifiques, no dice para que tú seas mejor, no dice para que tú demuestres que eres mejor que los demás, no dice eso. Dice para edificación de la iglesia. Así que todo lo que haces hoy, todos los ministerios que tienes, todos los ministerios que Dios te ha dado, ¿son para qué? Para edificar a la iglesia. ¿Sí? ¿Entendemos eso, hermanos? Dice versículo 13, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. ¿Ya ves? Sí se puede orar en lenguas.
Por favor, otra vez. Por favor, o sea, pon atención en cómo lo está hablando Pablo, cómo le está diciendo. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, ¿qué? Queda sin fruto. Mi entendimiento que escucha, hermanos, tenemos que orar con entendimiento, sabiendo lo que estamos pidiendo, lo que estamos diciendo, hablando con el Padre, diciendo con el Padre. ¿O qué? Dios necesita que hables en lengua extraña y hables cosas inanimadas para que Él te entienda. El dilema aquí, hermanos, no es que tú hables o no hables en lenguas. El dilema aquí es que crees que necesitas hablar así para que Dios te escuche. Por favor, o sea, no me vengas con eso. Dios no es un Dios de confusión, escucha. Entonces, ¿necesitas tú ser intérprete de Dios también? Porque tú hablas español. ¿Y Dios entenderá el inglés? ¿Y entenderá el ruso? ¿Y entenderá el africano? ¿Dios lo entenderá? ¿O necesitas tú ser intérprete de Dios? Por favor, hermano, no seamos niños en el modo de pensar, en lo que hacemos. Ya Dios mandó, ya murió por ti nuestro Señor Jesucristo. El propósito de todo lo que se habla, hermanos, de todos los idiomas, no es impresionar y, por cierto, no confundir a la congregación o a la iglesia. El don verdadero de lenguas, como se dio en Hechos 2, hermanos, nunca fue una palabrería ininteligible o balbuceo. Fue un lenguaje humano que podía traducirse. Ve lo que dice ahí el versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sabes por qué decía esto? Porque los oradores segunda lenguas interrumpían la alabanza, interrumpían la palabra de Dios para decir y hablar en lenguas. Y eso no era correcto. Versículo 16, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que ¿quién? Más que todos vosotros. ¿Ya vieron? Que hablo en lenguas más que todos vosotros, entendiendo como idioma. Pablo hablaba idiomas, sí. Pablo fue preparado, sí. A los pies de Gamaliel, Pablo fue preparado y hablaba otros idiomas. Y ten por seguro que los usó, pero en la Biblia no registra que él haya hablado en lenguas. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. No hay más. Aquí venimos a edificarnos todos, a entender lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. No seáis niños, ¿ya viste? Versículo 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a quienes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quién, hermanos, a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Por favor, ¿no dirás que están locos? Pero si todos profetizan, versículo 24, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ve ahí el versículo 27 y 28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2
o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Calle en la iglesia, hable para sí mismo, hable para Dios. Pablo en todo este capítulo habla hipotéticamente de muchas maneras. Todas las lenguas que se hablaron en aquel tiempo fue para hablar a los inconversos, para hablar la palabra de Dios. Escucha, si tú dices que hablas en lenguas, si tú dices que oras en lenguas, si tú te piensas más espiritual que los demás, porque balbuceas y hablas cosas que ni tú entiendes, déjame decirte que eso está muy, muy, muy mal. No sabes ni siquiera qué estás diciendo o a quién se lo estás diciendo. ¿O a qué se lo estás diciendo? Así que debes de pedir en oración, si es que dices que hablas en lenguas, poder interpretarlo. Y dice la Escritura, dice, no, mejor cállese la boquita. ¿En boca cerrada qué, hermanos? A esa sí se la saben, ¿verdad? En boca cerrada no entran mosquitas. Así que mejor orar a Dios con tu entendimiento. Mejor orar a Dios y dale gracias a Dios por ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz del Calvario. Por ese sacrificio tan grande. ¿Sabes por qué hablaron en lenguas los apóstoles? Porque Jesús había ascendido y tenían que hablar las maravillas de ese Jesús. De ese Jesús, escucha, que te salvó a ti y a mí. De ese Jesús que dio su vida por ti y por mí. De ese Jesús que no le importó todo lo que pasó para salvarte a ti y a mí. Así que hermano, hermana, amigo, amiga que me escuchas, reconoce a Dios en tu vida. Reconoce que solo hay un Salvador y ese es Jesucristo. Y si hablas en lenguas, dedícaselo al Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias esta mañana, Señor. Señor, la verdad es que hay tantas cosas que hacemos los hombres que a ti no te agradan. Desobedecemos la Escritura con las manos en la cintura, Señor. Entendemos mal la Escritura. No hacemos lo que tú dices en tu palabra. No entendemos, Señor, que si ni tu Hijo Jesucristo habló en lenguas, no lo necesitaba. No lo necesitaba, Señor. Y que tú mandaste tu Espíritu Santo para que en esos momentos todas las naciones recibieran tu evangelio. ¿Por qué hoy hay tanta necedad en querer hacer lo que no se debe? ¿Por qué hoy tú, amigo, amiga, o tú, hermano, que te llamas hermano y que haces lo que a Dios no le agrada? ¿Por qué hoy somos tan necios en hacer lo que a Dios no le agrada? En querer sobresalir nosotros y no Dios. ¿Sabes? Hoy te ruego y te pido que le pidas perdón a Dios si es que has caído en una de estas situaciones. Y hoy dile así al Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque yo pensé o me sentí mejor que los demás en algún momento. Perdóname, Señor, porque no me he apegado a tu Escritura. Perdóname, Padre, porque he hecho cosas que no te convienen. Ayúdame a hacer tu voluntad. Ayúdame, por favor, Señor, a humillarme delante de ti. Y tú, amigo, amiga que me escuchas, sabes, Jesús murió por ti. Jesús entregó su vida por ti. A Jesús no le importó porque te amó, porque te ama y porque quiere que seas parte del reino de Dios. Y hoy, si tú quieres recibir a Jesucristo, tal vez has oído el don de lenguas que no sirve de nada, que sirvió en aquel momento,
en el momento más oportuno que Dios quiso que sirviera. Pero lo que sí te puedo decir es que Jesús murió por ti y se entregó por ti. Y si hoy quieres recibir a Jesucristo, dile estas palabras: Señor Jesús, te ruego que me perdones. Me arrepiento de mis pecados, de mi maldad y de mi injusticia. Permíteme recibirte como mi Salvador, como mi Rey, como mi único Redentor, porque yo te recibo en mi corazón, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.